mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar. Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del apóstol Pablo a su amigo, a su fiel colaborador llamado Filemón. El esclavo Onésimo, del que hablamos la semana pasada, huyó de la casa de Filemón a la ciudad de Roma como un fugitivo. El esclavo Onésimo llega a la ciudad de Roma y no sabemos los detalles. Cuando llega a la ciudad de Roma, se contacta con el apóstol Pablo y Pablo le predica el evangelio a Onésimo y lo convierte a Cristo en la prisión de Roma. Pablo, al convertir a Cristo a Onésimo, como ciudadano romano, Pablo tiene la obligación, tiene la responsabilidad de devolver esa propiedad, devolver al esclavo Onésimo a su amo Filemón. Eso es la obligación de Pablo como ciudadano romano y es la responsabilidad de Pablo devolverle a Onésimo a Filemón. Nos preguntábamos el miércoles pasado si Filemón está preparado, si Filemón está listo para recibir al esclavo fugitivo llamado Onésimo. Nos preguntábamos el miércoles pasado si la hermana Apia, que se supone que es esposa de Filemón, y su hijo Arquipo, y la iglesia que se reúne en la casa de Filemón, si Apia, Arquipo y la iglesia de Cristo en Colosa están listos, están preparados para recibir al esclavo fugitivo llamado Onésimo, quien se convirtió a Cristo en la prisión en Roma. ¿Estará preparado el corazón herido de Filemón para recibir, para albergar, para perdonar a quien le rompió e hirió el corazón? Recuerden, hermanos míos, que en la cultura greco-romana, lo que hizo el esclavo Onésimo a un amo llamado Filemón es muy, pero muy grave. Es una ofensa muy alta, la de Onésimo al amo Filemón. En la cultura greco-romana, dañar, lastimar, avergonzar, robarle a un amo era un delito muy grave que incluso se podía pagar con la pena de muerte. Entonces, no hay que pasar por alto que la ofensa, el daño causado por Onésimo a Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia de Cristo en Colosa, no hay que pasar por alto que el daño de Onésimo es gravísimo, especialmente en la cultura greco-romana. Como cristiano, nuestro hermano Filemón debe responder al insulto que se le hizo. Debe responder al mal que se le hizo. Filemón, como cristiano, debe responder al daño que Onésimo le hizo a él. La pregunta es, ¿va a responder con venganza? ¿Va a pagar mal por mal? ¿O va a vencer el mal con el bien? ¿Perdonará Filemón a Onésimo? ¿Lo recibirá en casa, ya no como un esclavo, sino como un hermano? Esas son las preguntas que vamos a considerar en el día de hoy. Y para eso, la cosa se pone un poco más difícil. ¿Por qué? Porque reconciliar a un esclavo fugitivo llamado Onésimo, que ahora es hermano en Cristo,
con un amo llamado Filimón es una de las tareas más difíciles que se puede lograr en la cultura greco-romana. Era como reconciliar a un gentil con un judío. Tarea difícil. Y para eso, para la reconciliación, Onésimo y Filimón van a necesitar la ayuda de un tercero, de un mediador, de un reconciliador. Y este hombre, el que va a mediar, el que va a reconciliar, se llama el apóstol Pablo. Cuando existen enemistades, cuando existen conflictos, cuando existen discordia, cuando hay insulto entre hermanos, entre amigos, entre parientes, siempre va a ser necesario la presencia de un pacificador, de un reconciliador, para reconciliar a las. Es muy importante, es demasiado importante que el mediador o el que va a reconciliar, en este caso el apóstol, la parte que fue herida, la parte que fue dañada, este es el caso de Filimón, porque Filimón fue el herido, Filimón fue el dañado, y conozca la parte que hirió, este caso Onésimo. Y Pablo está ahí al medio, para interceder, para mediar, para rogar por su hijo espiritual llamado Onésimo. Es Pablo quien va a servirnos, va a servir a Onésimo y a Filimón como el que va a reconciliar a ambas partes, el que va a mediar en ambas partes. Es Pablo lo que va a hacer en este pasaje. No es fácil. Nunca ha sido fácil tratar con un corazón dañado, con un corazón lastimado, con un corazón roto, con un corazón herido. No es fácil. No es fácil tratar a un corazón que ha sido dañado. Nunca ha sido fácil tratar con un corazón que ha sido roto, con un corazón que tal vez está sangrando por la vergüenza que pasó, por la herida que sufrió, por el daño que le causaron. Entonces, nuestro pasaje para esta noche lo vamos a tener en Filimón, en el capítulo 1, solamente los versículos 4 al 7. Versículos 4 al 7. Y lo que vamos a ver en este pasaje es que Pablo va a tratar de tocar el corazón, la sensibilidad de su compañero, de su amigo llamado Filimón. Pero un consejo para los padres en esta noche, un consejo para los esposos, para las. Pues tenemos, dice Pablo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ese es nuestro pasaje para esta noche. Y la primera observación que quiero hacer de este pasaje es los términos plurales y los términos singulares que Pablo usa en este pasaje. ¿Por qué son importantes? Porque en un momento le habla directamente a la iglesia y en otro momento le habla directamente a Filimón. Porque en esto de recibir a Onésimo, en esto de perdonar a Onésimo, en esto de aceptar a Onésimo como un hermano en Cristo, no solamente debe estar involucrado Filimón, sino que recordemos a Apia, a Arquipo y a la iglesia que se reúne en la casa de Filimón. Miren el versículo 3, Filimón 1:3, gracias y paz a vosotros, ahí está el plural, y el versículo 4, miren, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti, ahí está el singular, pasa del plural al singular. Miren el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes, ahí está el singular, el amor de Filimón, la fe de Filimón que tiene hacia el Señor Jesús. Pero mira el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti, no, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor
por ti, oh hermano mío. ¿Se dieron cuenta cómo Pablo usa el vosotros para referirse a la iglesia, el singular, por ti, hermano mío? Sí, porque Pablo quiere involucrar en este proceso de reconciliación, de aceptación, de recibimiento, de perdón hacia Onésimo. Pablo quiere involucrarlos a todos, a Filemón, a su esposa Apia, a su hijo Arquipo y a la iglesia de Cristo que se reúne en casa de Filemón. Esa es la primera observación. La segunda observación es que Pablo nos tiene acostumbrado en sus cartas de la cárcel con este encabezado. Miren el versículo 4. Miren la sinceridad de Pablo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo da gracias a Dios por Filemón. Pablo se acuerda de Filemón en sus oraciones. Pablo nos tiene acostumbrado. Cuando él escribe de la cárcel a la iglesia de Cristo en Filipo, mira, veamos Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1. Veámoslo, por favor. Es exactamente el mismo encabezado. La práctica de Pablo en sus cartas de la cárcel siempre comienza dando gracias por la iglesia y pide bendiciones para la iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Lo mismo que le dijo a Filemón. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo, cuando escribe de la cárcel a la iglesia de Cristo de Filipo, da gracias a Dios cuando él se acuerda por los filipenses en sus oraciones. Ruega Pablo a Dios por todos los hermanos de Filipo. Cuando Pablo le escribe también desde la prisión a la iglesia de Cristo en Colosa, donde también vivía Filemón, dice Colosenses capítulo 1, versículo 3, es el mismo encabezado. Y es interesante, dice Colosenses 1, versículo 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos. Pablo, desde la prisión, se acuerda de los hermanos de Filipo, se acuerda de los hermanos de Colosa y se acuerda de Filemón también. Y Pablo se acuerda de Filemón en sus oraciones y da gracias a Dios por Filemón. Pablo, cada vez que se acuerda de su amigo Filemón, da gracias a Dios en sus oraciones. Pablo no solamente da gracias por Filemón, sino que también lo recuerda en sus oraciones. Y eso significa que orar por nuestros hermanos y estar recordando a nuestros hermanos en oración es producto, es fruto de un amor sincero. Hermanos, Filemón ocupaba un lugar especial en el corazón de Pablo. La iglesia de Filipo ocupaba un corazón especial en el corazón de Pablo. La iglesia de Colosa ocupaba un lugar especial en el corazón de Pablo. La iglesia de Efeso ocupaba un lugar especial en el corazón de Pablo. Pablo tenía a sus hermanos de Efeso, de Colosa, de Filipo y a Filemón. Lo tenía en un lugar especial en su corazón, porque Pablo oraba por Filemón, intercedía por Filemón, se acordaba de Filemón en sus oraciones. Además, dice Filemón, versículo 5, pasamos al versículo 5, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo se acuerda del amor de Filemón. Pablo ha escuchado de la fe de Filemón y del amor que Filemón tiene hacia todos los santos. La frase del versículo 5, porque oigo del amor, oigo de tu fe, oigo de tu amor para con todos los santos, uno podría preguntarse si Pablo está encarcelado,
cómo recibió noticias acerca del amor de Filemón, acerca de la fe de Filemón hacia el Señor Jesucristo, hacia todos los santos. Bueno, Epafras, el que aparece en el versículo 23, Filemón 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Este Epafras fue quien llevó noticias a Roma acerca de Filemón. Epafras, colaborador de Pablo, compañero de Pablo, miembro de la Iglesia del Señor, miembro del equipo del ministerio de Pablo, este Epafras, que va a ser un hermano muy interesante al final de esta carta, fue quien llevó las noticias a Pablo a Roma acerca del amor de Filemón, acerca de la fe de Filemón, acerca del carácter de Filemón. Leemos, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículos 4, 7 y 8. Colosenses capítulo 1, versículos 4, 7 y 8. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Nuevamente la misma frase. Epafras lleva noticias a Pablo, no solamente de Filemón, no solamente de la iglesia que se reúne en su casa, sino que también Pablo recibe noticias de Epafras de la situación del amor de la iglesia misma en Colosa. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 6, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras es el mensajero de Pablo. Epafras es el que lleva noticias a Pablo. Y en esta oportunidad, Epafras lleva noticias acerca de Filemón. Y dice el texto en Filemón, versículo 5, porque oigo, he escuchado, oh Filemón, del amor que tienes, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, oigo del amor que tienes hacia todos los santos. El amor de Filemón hacia el Señor Jesucristo, el amor de Filemón hacia todos los santos, es el amor ágape, es el amor puro, es el amor profundo de Dios. Hermano, Pablo ha oído del amor puro, del amor profundo que Filemón tiene hacia el Señor Jesucristo. Pablo, recuerden que siempre estaba orando para que los cristianos experimentaban ese amor de Dios, ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y Pablo ha oído del amor de Filemón y también de la fe. Mira el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. La fe aquí tiene que ver con la confianza que Filemón ha depositado en Cristo Jesús, la dependencia que Filemón tiene hacia el Señor Jesús, el compromiso que Filemón tiene con el Señor Jesucristo. La fe tiene que ver con la fidelidad que Filemón ha mostrado hasta ahora hacia Cristo Jesús. Son dos cosas muy importantes. El amor puro de Filemón hacia el Señor Jesucristo y la fe de Filemón, la confianza de Filemón, la dependencia de Filemón, la fidelidad de Filemón hacia Cristo Jesús. Pero, el amor de Filemón no es solamente para el Señor Jesucristo, sino que dice el versículo 5, ¿cómo termina el versículo 5? Y para con todos los santos.
Filemón no solamente ama a Jesús. Filemón no solamente tiene en su corazón a Jesús. Filemón ama a todos los santos. Filemón tiene en su corazón a todos los santos. Y aquí santos se refiere a los miembros de la iglesia de Cristo. Personas apartadas para Cristo, personas apartadas para Dios. Pero lo importante del verso 5 es lo que Pablo ha oído acerca de Filemón. Las noticias que Pablo ha recibido de Epafras. Filemón, he escuchado de tu sincero amor, de tu profundo amor, de tu puro amor que tienes hacia el Señor Jesús. Filemón, he oído acerca del amor que tienes hacia todos los santos. Filemón, sabemos que tú amas a los santos. Sabemos que tú amas al Señor Jesucristo. Hemos escuchado de Epafras acerca de tu amor. Hemos escuchado acerca de tu fe, Filemón. Me pregunto en esta noche. Pablo oyó del amor de Filemón. Pablo oyó de la fe de Filemón. Pablo escuchó del amor que Filemón tiene hacia todos los cristianos, hacia todos los santos. Me pregunto, ¿qué es lo que la gente oye de nosotros? La gente oye de nuestro amor que tenemos hacia el Señor Jesucristo. La gente oye de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra fidelidad que tenemos hacia el Señor Jesucristo. La gente que nos conoce sabe que nosotros también amamos a todos los cristianos, amamos a todos los santos, queremos tener comunión con todos los cristianos, queremos tener amistad con todos los cristianos. Cuando la gente escucha algo de ti, hermano mío, cuando la gente escucha tu nombre, cuando la gente sabe de ti o de mí, la gente escucha acerca de tu amor que tienes hacia Cristo. La gente oye acerca de tu compromiso que tienes con Cristo, acerca de tu fidelidad hacia Cristo. La gente cuando escucha cosas de ti, escucha de cómo tú amas a los demás cristianos, cómo te preocupas de los demás cristianos, cómo te interesan los demás cristianos, cómo tú te relacionas con los demás cristianos. Dice el verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Oigo del amor que tienes hacia todos los santos. Esas fueron las noticias que recibió Pablo de Epafras, del amor de Filemón hacia Cristo Jesús, de la fe de Filemón hacia Cristo Jesús y del amor que ha mostrado Filemón hacia todos los santos. ¡Wow! Ese es el carácter de Filemón. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para que la participación de tu fe. La palabra participación, aquí en el verso 6, es koinonía. Y puede referirse a un compañerismo, a una sociedad. El compañerismo, la participación que Filemón tenía con Pablo, con Timoteo, con Epafras, con Aristarco, con Demas, con Lucas. Puede referirse también a un compañerismo de hermandad, en el sentido de que Filemón se relacionaba en comunión, en participación, en compañerismo, en amistades, en relaciones con los demás hermanos. O puede significar koinonía, participación como
el participar en dar de sus frutos materiales, en ofrecer su casa para que la iglesia se reúna, en participar y en ofrecer su casa para que los misioneros se podrían hospedar en casa de Filemón. Para que la participación de tu fe, la fe de Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz. Eso significa que Pablo anima a Filemón para que la fe de él siga en aumento, siga creciendo, siga siendo eficaz como ha sido hasta ahora. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. ¿Se dieron cuenta ahora cómo pasó del singular al plural? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está, no en ti, sino que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahora bien, una pregunta. Cuando Pablo dice en el verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, aquí viene la pregunta, de todo el bien que está en vosotros, por Cristo Jesús, de todo el bien que está en vosotros. Todo el bien que está en vosotros, y cuando el texto dice vosotros, se refiere a Filemón, se refiere a Apia, se refiere a Arquipo, se refiere a la iglesia que está en casa de Filemón. De todo el bien que está en vosotros, se refiere a todo lo bueno, todo lo misericordioso, todo lo compasivo, todo lo amable, todo lo bondadoso que es Filemón, que es Apia, que es Arquipo y la iglesia que está en su casa. En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, como diciéndolo de otra manera, Filemón, Apia, Arquipo, iglesia, sé lo bueno que son ustedes como hermanos. Sé lo misericordioso que son. Sé lo compasivo que son. Sé lo amable que son. Sé lo que generoso son ustedes. Podríamos entender así la frase. O podríamos entenderla de otra manera. Se refiere a todo el bien que Filemón, su familia y la iglesia han recibido de parte de Cristo Jesús. Porque termina el versículo 6, miren el 6 de nuevo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Eso podría cambiar un poco la interpretación. Pablo le recuerda a Filemón todas las bendiciones, todos los privilegios que él, su esposa, su hijo y la iglesia han recibido de Cristo Jesús. Todo el bien que Filemón ha recibido por Cristo Jesús. Y es interesante, cambia la perspectiva, porque debemos recordar que Filemón, su esposa, su hijo y la iglesia que está en Colosa es una iglesia gentil. Es una iglesia gentil. Y recuerden que los gentiles, los que no son judíos, hubo una época, hubo un momento en la historia que los gentiles en cuanto a la carne, estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, éramos ajenos a los pactos y a las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Filemón entonces tiene que recordar todas las bendiciones, todos los favores, todos los beneficios que él y su esposa y su hijo y la iglesia en su casa han recibido por Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo en el verso 6
de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, lo que Pablo le está diciendo a Filemón, lo que Pablo le está diciendo a Apia, lo que Pablo le está diciendo a Arquipo y a la iglesia en la casa, piensen cuántos pecados Cristo le ha perdonado a ustedes. Piensen cómo Cristo los recibió a ustedes. Filemón, recuerda todo el bien que has recibido de Cristo Jesús, cómo Cristo te perdonó, cómo Cristo te dio vida cuando estabas muertos en delitos y pecados, cómo Cristo tuvo misericordia de ti, cómo Cristo te amó, cómo Cristo te salvó, cómo Cristo te rescató, Filemón. Filemón, hermana Apia, hermano Arquipo, piensen por un minuto cómo Cristo los recibió a ustedes, cómo Cristo los aceptó a ustedes, cómo Cristo tuvo misericordia de ustedes. Cuando Dios nos da la oportunidad, cuando Dios nos da la oportunidad de perdonar a otros, cuando Dios nos da la oportunidad de recibir a otros, cuando Dios nos da la oportunidad de aceptar a otros, es muy importante que pensemos profundamente. Es muy importante que pensemos profundamente de todo el bien, de todo el amor, de toda la misericordia que hemos recibido nosotros de Cristo Jesús. Hermano, cuando recordamos todo el bien que hemos recibido de Cristo Jesús, todos los favores que hemos recibido de Cristo Jesús, todas las bendiciones que hemos recibido de Cristo Jesús, de cuántos pecados nos ha perdonado Dios. ¿Cuántas veces el Señor ha sanado nuestras heridas? ¿Cuántas veces nos hemos caído y el Señor nos ha levantado? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo nos ha dado una segunda oportunidad para reconciliarnos con Él, para comenzar una nueva relación con Él? ¿Cuántas veces? Filemón, Apia, Arquipo, Iglesia de Cristo en Colosa, recuerden todo el bien que ustedes han recibido de Cristo Jesús. Todo el bien. Como Pablo está preparando el corazón de Filemón, como Pablo está preparando el corazón de la familia de Filemón, como Pablo está tocando el corazón de la iglesia en Colosa. La iglesia, antes de recibir a Onésimo, antes de aceptar a Onésimo, antes de perdonar a Onésimo, la iglesia debe recordar todo el bien que hemos recibido de Cristo Jesús. Todo el bien que hemos recibido de parte de Dios. Una lectura bíblica. Mira Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, por favor. Versículo 23. Mateo 18, 23. Jesús dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Eso es lo que va a pasar entre Filemón y Onésimo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, el que fue perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándolo del cuello, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él, el que fue perdonado, el que recibió misericordia, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda total. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se lo contaron
al rey. Entonces, llamándole su señor, y le dijo, escucha bien, hermano. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. Tú me rogaste y yo te perdoné la deuda. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Eso es lo que está pasando en Filemón. Lo que Pablo le está diciendo a Filemón, y a Apia, y a Arquipo, y a la iglesia. Filemón, Dios perdonó toda tu deuda. Dios perdonó hasta tu último centavo. Si Dios tuvo misericordia de ti, Filemón, ¿no debes tú también tener misericordia de Onésimo? Si Dios perdonó toda tu deuda, Filemón, ¿no deberías tú también perdonarle toda la deuda a Onésimo? Si Dios te recibió, Filemón, ¿no deberías tú recibir a Onésimo? Filemón, si Dios te aceptó en la condición en que te encontrabas, ¿no debes tú también aceptar a Onésimo en la condición que él va a llegar? ¿No debías tú también tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? Eso es lo que está pasando. Pablo está preparándole el corazón a Filemón. Filemón, recuerda todo el bien que has recibido por Cristo Jesús. ¿Cuántos pecados Cristo te perdonó? ¿Cuántas heridas Jesús te sanó? ¿Cuántas veces te ha dado una segunda oportunidad el Señor? ¿Cuántas veces el Señor te ha restaurado? ¿Cuántas veces el Señor te ha levantado? Si Cristo ha tenido misericordia de ti, ¿no deberías tú tener misericordia de Onésimo? Si Cristo perdonó tu deuda, ¿no deberías perdonarle la deuda, los pecados, las ofensas y los insultos a Onésimo? Pablo está preparando el corazón de Filemón. Pablo aún no dice nada de Onésimo. De hecho, no lo va a mencionar en esta noche, Onésimo, hasta el próximo martes. Pablo todavía no va a hablar ni menciona a Onésimo, ni va a presentar la petición todavía. Simplemente lo que está haciendo Pablo es preparándole el corazón a Filemón. Es ablandando ese corazón para que cuando llegue el momento, cuando aparezca Onésimo, el corazón de Filemón esté listo para recibirlo, esté listo para perdonarlo, esté listo para aceptarlo. Pero antes, Pablo le recuerda a Filemón, le recuerda a su familia, todo el bien que ustedes han recibido de parte de Cristo Jesús. Todo el bien. Versículo 7. Pasamos al versículo 7, por favor. Pasamos al versículo 7. Es el último versículo de esta noche. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, ahí está el singular de nuevo, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por ti, oh hermano mío, por ti, Filemón, solo por ti. Mira lo que dice la primera oración. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, Filemón. Es decir, que el carácter de Filemón, la actitud de Filemón, la bondad de Filemón produce gran gozo, produce consolación, produce paz, produce tranquilidad en Pablo y en Timoteo y en los demás compañeros, porque dice, tenemos gran gozo. Tenemos, ¿quién? Bueno, versículo 1, Pablo y Timoteo. Tenemos, también puede referirse el versículo 23
a Epafras, 24, a Marco, a Aristarco, a Demas y a Lucas, mis colaboradores. Filimón, tenemos gran gozo. Filimón, tenemos consolación en tu amor. El carácter de Filimón le daba gozo a los misioneros. El carácter de Filimón le daba paz a los misioneros. Pues tenemos gran gozo en tu amor. Hermanos, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano mío, por ti, Filimón, por ti, hermano mío. Interesante. Que no se nos vaya este detalle, porque en el versículo 1, dice el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Hermano Timoteo. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano. La palabra hermano, hermano Timoteo o hermano Filimón. ¿Por qué es importante la palabra hermano? Porque en el versículo 16, ¿cómo Filimón debe recibir a Onésimo? En el verso 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. ¿Cómo? Hermano amado. Como hermano amado. Timoteo es hermano. Por ti, hermano mío. Cuando regrese Onésimo, no lo recibas como un esclavo. Recíbelo más que un esclavo, como un hermano querido, como un hermano amado. Onésimo todavía no sabe, Filimón todavía no sabe que Onésimo es un hermano querido, es un hermano en Cristo, es un hijo espiritual de Pablo. Pero ya le puso en la mente que Pablo es hermano de Filimón, Timoteo es hermano de Filimón, Epafras es hermano de Filimón, pero también Onésimo es un hermano amado de Filimón, aunque Filimón todavía no lo sabe. Pero pronto lo va a saber. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La palabra confortado, anótala por favor, porque por ti, oh hermano mío, han sido confortados los corazones de los santos. El amor de Filimón trajo refrigerio al corazón de Pablo, al corazón de Timoteo y de los más compañeros. El amor de Filimón fue como un bálsamo para el corazón de Pablo y Timoteo. El amor de Filimón trajo descanso, trajo alivio, trajo paz al corazón de Pablo, al corazón de Timoteo, al corazón de Epafras, al corazón de Aristarco, de Demas, de Lucas, de Marcos. Hermano, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filimón es un hermano que le da refrigerio al corazón de los demás cristianos. Filimón le da paz al corazón de los demás cristianos. Filimón es un refrigerio para los demás cristianos. Filimón les da paz a los demás cristianos. Por ti, hermano mío, nuestros corazones han sido fortalecidos, han sido animados, han sido consolados. Y termina el versículo 7, los corazones de todos los santos. Piensa en esto. Filimón es un hermano en Cristo que da consuelo, que da descanso, que da refrigerio, que le da alivio, que le da paz, que le da esperanza, no solamente al apóstol Pablo, no solamente a Timoteo, sino a todos los santos. Filimón, por ti, oh hermano mío, han sido confortados los corazones de todos los santos. Y es interesante,
Filemón está cumpliendo con la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que le da paz a los corazones de los creyentes. El Espíritu Santo el que da amor a los creyentes. El Espíritu Santo el que le da confianza a los creyentes. Y esa misma función la está cumpliendo Filemón. Filemón está cumpliendo la misma función de Cristo Jesús. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Lo que está haciendo Filemón es dándole tranquilidad, es dándole paz, es dándole consuelo, es dándole fortaleza, es dándole ánimo, no solo a Pablo en prisión, no solo a Timoteo, sino que a todos los corazones de los santos. Filemón cumple la función del Espíritu Santo al dar refrigerio, al dar paz a los corazones de los santos. Filemón cumple la función de Cristo al darle paz, al darle descanso, al darle refrigerio, alivio a los corazones de los santos. Es interesante, hermano, que Filemón cumpla esa función. Filemón, con su carácter bondadoso, con su carácter amoroso, misericordioso, compasivo. Filemón es el hermano que fortalece los corazones, que sana los corazones, que limpia los corazones, que anima a los corazones caídos, que le da descanso, que le da refrigerio, que le da paz a los corazones de todos los santos. ¿Qué importancia, qué valor tiene en la iglesia de Cristo que hayan hermanos, que existan hermanos que se dediquen a dar descanso, que se dediquen a dar consuelo, que se dediquen a dar amor a corazones heridos y lastimados? ¿Cuántos hermanos en este último tiempo han estado con el corazón herido, con el corazón dañado, con el corazón entristecido, con el corazón roto? Tal vez con el corazón sangrando. ¿Cuántos hermanos han estado con los corazones heridos y lastimados? Qué importante tener hermanos como Filemón, que con sus palabras, con sus gestos, con sus actitudes, con su carácter, llevan paz, llevan gozo, llevan consolación, llevan alegría, llevan descanso a los corazones heridos. Por ti, oh hermano mío, los corazones de todos los santos han recibido descanso, han recibido sanidad, han recibido aliento. Hermanos, Filemón es un instrumento de bendición para Pablo, es un instrumento de bendición para Timoteo, para Epafras, para Aristarco, para Marco, para Demas, para Lucas. Filemón es un instrumento de bendición para su esposa, para su hijo, para la iglesia que está en su casa. Filemón es una bendición para la iglesia de Cristo. Me recuerdan a mí las palabras de Jehová a Abraham en el Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, tú serás bendición para todas las naciones. Te pregunto en esta noche, hermano mío, ¿usted es una bendición para los hermanos que sufren? ¿Usted se dedica a suavizar las heridas de los hermanos? ¿Usted se dedica a confortar, fortalecer, animar los corazones rotos de los hermanos? ¿Es usted, hermano, una bendición para sus hermanos de la iglesia? ¿Es usted
instrumento de paz para otros, instrumento de gozo para otros, instrumento de esperanza para otros. ¿Es usted un instrumento de alivio, de descanso, de refrigerio para los demás hermanos en la iglesia? ¿Es usted una bendición? Nosotros necesitamos, hermanos, hermanas, que tengan ese amor de Filemón, que tengan esa pasión de Filemón, ese confort de Filemón. Termino con 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, algo interesante. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Filemón era un hermano en la iglesia que sostenía a los débiles, que alentaba a los de poco ánimo y que era paciente para con todos. Ruego a Dios en esta noche, y hace tiempo que estoy orando a Dios, porque necesitamos hermanos como Filemón, que conforten, que alivien, que se dediquen a sanar los corazones heridos de los hermanos. Hermanos que sean una bendición para otros. Yo te invito en esta noche, si conoces a alguien, tal vez puede estar a tu lado, sé de bendición para ella, sé de bendición para él. Es un ministerio, el ministerio de la misericordia, el ministerio de la bondad, el ministerio de la compasión, el ministerio de la paz, de la reconciliación. Filemón es un hermano que se dedicaba a consolar, a fortalecer y a sanar los corazones de todos los santos. Te invito, hermano, a que seamos instrumentos de bendición para los santos, para los miembros de la Iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga. Busca primero